mirando ecuaciones y esto quedó en la página 9 de Fisicolaya, de donde me imagino ustedes tomaron los datos, que son todas las ecuaciones que se usan en movimiento circular y que vamos a emplear hoy en dos ejercicios que vamos a hacer. Entonces, nuestro primer ejercicio pues tiene que ver con el movimiento entre comillas uniforme, que ya sabemos que no puede ser uniforme, y el segundo que es sobre el movimiento variado o acelerado, que pusimos como ejemplo también en la clase pasada un ventilador que tenía tres fases y en esas tres fases analizamos pues estas ecuaciones. Entonces, tomar sus apuntes. El primer problema dice lo siguiente. Ejercicio de movimiento circular uniforme. Ese es el título y el problema dice lo siguiente. Un motor de 20 revoluciones por minuto, RPM, eleva carga gracias a un sistema de tambor y cuerda mediante un movimiento circular uniforme. Punto seguido. Si el tambor tiene un diámetro de 50 centímetros, pregunta, ¿con qué velocidad se eleva la carga? Listo. Entonces, lo primero que siempre hacemos nosotros aquí es analizar el enunciado. O sea, volvemos a leerlo y a descubrir cada una de las variables que intervienen en el problema. Nos dice nuestro ejercicio que tenemos un motor. Ese motor puede ser a gasolina, a diésel, puede ser un motor eléctrico. Y este motor tiene 20 revoluciones por minuto. Y cuando nos dicen la palabra revoluciones, ya nuestra mente debe separar la variable que interviene aquí. Porque no nos está diciendo radianes, nos está diciendo revoluciones y por lo tanto la variable que está trabajando es la frecuencia. Entonces nos está hablando de frecuencia. Nos está dando la frecuencia de giro o de rotación de ese motor, que son 20 revoluciones por minuto. Revoluciones, siempre que escuchen la palabra revoluciones, vueltas, RPM, es porque están hablando de frecuencia. Si escuchan la palabra radianes por segundo, ya usted dice, ah, eso es velocidad angular, porque la velocidad viene en radianes. Listo. Nuestro motor dice que eleva carga y mire, aquí volvemos a constatar el efecto de la aceleración, porque es que este motor está elevando. Elevar significa ir de abajo hacia arriba y por lo tanto cualquier objeto que usted mueva en el sentido vertical, ya lo vimos en movimiento vertical, se ve afectado por una aceleración, nuestra aceleración de la gravedad. Entonces, si aquí va a haber gravedad, es porque hay aceleración. Por muy uniforme que sea el movimiento, por muy constante que sea el movimiento, algo le tiene que afectar la gravedad, ¿no? Entonces ahí ya uno pone la cabeza y dice, sí, Newton tenía razón. Por más constante que queramos hacer un movimiento no se puede, porque siempre hay algo que le está afectando. Dice que gracias a un sistema, a un mecanismo de tambor y cuerda, que es obviamente un tambor, es como un carrete grande donde se va enrollando, se va arrollando un cable, que en este caso pues es una cuerda. Y esto lo hace supuestamente mediante un movimiento circular uniforme. Ya sabemos que de uniforme pues no tiene. Parece uniforme, pero no es porque aquí hay una aceleración, que en este caso es la gravedad, que va a afectar a la carga y por lo tanto va a afectar al movimiento circular con lo que llamamos nosotros una fuerza centrípeta, ¿no? Una aceleración centrípeta. Ahora dice que el tambor tiene un diámetro de 50 centímetros, es decir, nos están dando un dato dimensional, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con la forma de este tambor, que es un cilindro, es una forma cilíndrica, forma de un tubo, ¿no? Entonces,
Cuando nos habla de un tubo, ya sabemos que una de sus secciones debe ser un círculo, por eso hablan de un diámetro, que es la distancia que hay entre los dos bordes del círculo, siempre y cuando pase por el centro. Y a nosotros nos interesa de todo eso el conocimiento de un dato llamado radio. Porque sí, sí aparece, el radio, sí aparece relacionado con el diámetro y nos interesa porque está en las ecuaciones. Ya tenemos dos variables. Ahora nos preguntan con qué velocidad se eleva. Entonces, velocidad con la que se eleva. Miren, no nos están preguntando la velocidad con que se enrolla. No nos está preguntando la velocidad con que gira el tambor. Porque si nos preguntaran esas velocidades, nos estarían hablando de velocidades angulares o velocidades de giro. Aquí nos están hablando de velocidad con que se eleva la carga, es decir, la velocidad con la que sube el cable. El cable que está tocando la superficie de la circunferencia. Y como está tocando la superficie de la circunferencia, el cable es tangencial a la circunferencia. Y por lo tanto aquí nos tienen que estar preguntando la velocidad tangencial. Ese es el dato que está escondido aquí en esta pregunta. Entonces ahí tenemos que hay tres elementos que hacen parte de nuestros datos. Visualicémoslos en la gráfica. Entonces la gráfica nos va a explicar nuevamente lo que está ocurriendo, ¿no? Inicialmente, aquí vemos, está girando en contra de las manecillas del reloj, va en contra de las manecillas del reloj para que el cable suba y pueda enrollarse alrededor del tambor. Entonces aquí nos está mostrando la figura ya elementos constitutivos. Este que está acá atrás está representándonos entonces el motor, es el encargado de proporcionar la energía para hacer que el eje que está dentro del motor comience a girar. Este motor está acoplado a este otro mecanismo que es el tambor, sobre el cual se está enrollando o arrollando el cable, que en este caso pues no es un cable, es una cuerda que tenemos aquí, que nos está generando una fuerza de tensión, porque eso lo vimos el semestre pasado, las cuerdas generan fuerzas de tensión, vectores hacia arriba y hacia abajo, dentro de ellas, y esa cuerda a su vez, aunque no aparece en el dibujo, estará sosteniendo acá una carga, un peso. Como es un peso, ya vimos, está afectado por la gravedad, pues va a hacer que realmente esto no suba constantemente a la misma velocidad, sino que tenga sus momentos en los que vaya más lento y un poquito más rápido, y por lo tanto aquí vemos que el movimiento circular realmente no va a ser uniforme, ¿no? Va a tener un poquito de aceleración que nuestros ojos no van a visualizar, nuestros ojos no van a ver eso, pero que a nivel de milímetros de pequeñas unidades sí se ve, ¿no? Bien, teniendo ya bien en claro qué es lo que está pasando aquí, obviamente esa velocidad tangencial, que es la que va a estar proporcionando la tensión dentro de la cuerda, es un vector longitudinal. Longitudinal, ¿qué significa? Que debe estar medido en metros por segundo, y ahí ya nos toca ir pensando cómo pasar de un movimiento circular que está en revoluciones a un momento longitudinal que está en metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos tres datos principales que tenemos aquí. Inicialmente, nuestro primer dato que tenemos es una frecuencia. El problema nos habla de una frecuencia, la vamos a sustituir con la letra F minúscula, y esa frecuencia nos dice que es de 20 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a escribirlo, revoluciones por cada minuto, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro primer dato. Nuestro segundo dato que nos habla el problema es una medida. Es una distancia llamada diámetro, que la vamos a reemplazar con la letra D, y que tiene un valor de 50 centímetros. Ojo, que más adelante vamos a mirar que estos 50 centímetros
Son diferentes si los mido en una figura circular a si los mido en una figura longitudinal, ¿no? En una línea recta, ¿no? Son diferentes, ¿no? Ya lo vamos a explicar más adelante. Y por último, nuestro último dato, pues es la pregunta. Nos están pidiendo, ¿y cuál es esta velocidad que hemos llamado tangencial? ¿Cuál es? Es decir, esta es nuestra incógnita para resolver. Entonces, esto es lo que tenemos de datos, de acuerdo a lo que se dice en el problema. Y vamos con nuestras ecuaciones, que como ya sabemos son bastantes y tenemos toda una tabla de ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer con nuestras ecuaciones es ubicarnos en qué movimiento estamos. En el primer movimiento, cuando recién arrancaba, en el caso del ventilador, cuando recién arranca el motor, no, este motor ya está funcionando. Entonces, ya no estamos en el primer movimiento, sino en el segundo movimiento, en el cual el motor ya está con sus giros, en este caso 20 revoluciones por minuto. Entonces, en ese momento se admite que el movimiento puede estar en una forma constante o uniforme. Entonces, las ecuaciones que vamos a usar son las de este lado, el lado izquierdo. No vamos a usar ninguna del lado derecho, porque esas son aceleradas. Entonces, vamos a usar nuestras ecuaciones del movimiento aparentemente constante. Listo. ¿Qué ecuación tenemos para eso? Solo tenemos una, porque el movimiento constante supuestamente es perfecto, no se ve afectado por aceleraciones, entonces solo tiene una ecuación. En el caso del movimiento circular, tenemos una ecuación, pero recordemos que como el movimiento es circular, tiene otras ecuaciones que nos pueden ayudar. Aquí esta no nos sirve porque no conocemos ni el valor del ángulo, no conocemos ni el valor del tiempo, no conocemos ni el valor de la velocidad angular, ¿no? Entonces, este movimiento tiene unas ecuaciones auxiliares, están acá abajo, y estas ecuaciones sí nos pueden ayudar a resolver el problema, porque lo que nos están preguntando es velocidad tangencial. Esto es lo que nos están preguntando. Entonces, la ecuación que tenemos que usar para resolver nuestro problema es esta, que dice que la velocidad tangencial es igual a la multiplicación entre la velocidad angular W por el radio que lo conocemos, lo podemos conocer porque conocemos el diámetro de la circunferencia. Obvio, nos toca primero hallar este dato que es el de la velocidad angular, pero para ese también hay ecuaciones. Aquí están, tiene sus ecuaciones de velocidad angular. Entonces, con estas dos ecuaciones creo que nos podemos defender y hallar la respuesta que estamos buscando. Entonces, vamos a la parte de solución. Entonces, me voy a llevar para la solución los datos que están acá, los voy a llevar hasta esta posición de la solución y me voy a llevar las dos ecuaciones que son las que solucionan este caso. La que me va a dar la respuesta y esta que es la ecuación que me va a permitir hallar la velocidad angular. Entonces ahora sí, ya teniendo todos mis datos y mis elementos, vamos con la solución de nuestro problema. Listo, entonces tenemos una frecuencia, tenemos un diámetro y la pregunta es la velocidad tangencial. Tenemos una ecuación que nos permite hallar la respuesta y tenemos una ecuación intermedia porque toca hallar primero una velocidad angular. Entonces ese es nuestro primer paso. Vamos a hallar la velocidad angular primero. Entonces, para hallar esa velocidad angular, vamos a emplear esta ecuación, que es la ecuación de velocidad angular, pero debemos analizarla. ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve de esta ecuación? Entonces, resulta que de esta ecuación, pues analicemos el primer término. Dice teta sobre tiempo, o sea, espacio angular sobre tiempo. No tenemos ninguno de esos dos datos. O sea que esta primera parte de la ecuación no la podemos utilizar.
Veamos la segunda parte de la ecuación. Dice que esta W también se puede calcular como 2pi sobre el periodo. No tenemos periodo, o sea, t, ese dato no lo tenemos. Luego esta parte de la ecuación tampoco se puede utilizar. La tercera parte de la ecuación nos dice que W también se puede calcular como 2pi por la frecuencia. Y aquí sí concordamos porque ese dato sí lo tenemos, frecuencia. Entonces, ¿qué nos interesa de toda esta ecuación? Pues la última parte. Entonces, de toda esta ecuación solo nos interesa la última parte. Y solo nos queda así la ecuación. Y con esta ecuación vamos a calcular entonces primero la velocidad angular con los datos que tenemos. 2pi, y aquí voy a aclarar algo porque ese 2pi, ustedes saben que eso tiene sus unidades en matemáticas. Siempre que uno pone pi, está hablando de radianes. Radianes por cada vuelta que uno da. Y en este caso, 2pi, si ustedes se acuerdan de trigonometría, 2pi representa la circunferencia completa, o sea, una revolución, una vuelta. Entonces, estos 2pi tienen sus unidades, son radianes por cada revolución o vuelta que está dando el objeto. Nuestra f ya la conocemos, acá está, entonces la vamos a sustituir ahí. Y dice que nuestra f son 20 revoluciones por minuto, ¿no? Revoluciones por cada minuto. ¿Qué va a pasar con nuestras unidades de acuerdo a lo que tenemos ahí? Algo evidente, ¿no? Estas revoluciones se van a cancelar con estas revoluciones y la respuesta cuando hagamos esa multiplicación nos va a quedar en radianes sobre minuto, ¿no? O por minuto. Entonces hagamos nuestra operación matemática, allá con su calculadora, cada quien. Entonces vamos a multiplicar 2 por pi. Si no tiene pi en su calculadora, pi vale 3.1416 y eso lo multiplicamos por 20 y nos arroja un resultado de 125.66 radianes por minuto. Y aquí nos vamos dando cuenta de la diferencia entre frecuencia y velocidad angular. Está en sus unidades. Cuando hablamos de velocidad angular, son radianes por minuto. Cuando hablamos de frecuencia, son revoluciones por minuto. Pero es que la velocidad angular, y lo vamos a ver en muchos problemas que ustedes van a analizar, no se puede dar por minutos, sino que se tiene que dar por segundos. Entonces aquí nos toca hacer una conversión. Entonces multiplicamos por nuestro factor de conversión que pues no necesitamos buscarlo en tablas porque es muy fácil. Todos sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Como sabemos eso todos, pues no hay que buscarlo en tabla, pues aquí ya nos va a quedar nuestra respuesta con las unidades que nosotros necesitábamos, porque los minutos de aquí se van a cancelar con estos y la respuesta ahora sí me va a quedar en radianes por segundo, como yo quería, como debe ser, porque W siempre se da en radianes por segundo. Entonces, esos 125.66 que nos dio, en este caso, 125.66, nos tocaría, obviamente, multiplicarlos por 1 y eso nos daría el mismo número, obviamente, y luego nos tocaría dividirlo entre esos 60 que tenemos ahí. 125.66 por 1 y luego lo dividimos entre 60 y eso nos da un resultado de 2.09 unidades nos quedaron radianes por cada segundo. Ya tenemos el valor de W que estábamos buscando. Ahora sí vamos a solucionar el problema. Entonces ahora sí hallamos la velocidad tangencial.
que es la pregunta que nos están haciendo y que se resuelve con esta ecuación. Entonces me voy a llevar esta ecuación acá. Y miro que ya tengo W, ya lo acabé de calcular, pero todavía no tengo R, el radio, ¿no? Pero es fácil, ¿por qué razón? Porque el radio, y eso lo sabemos todos aquí por geometría, el radio siempre es la mitad del diámetro, siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro diámetro es de 50, entonces lo que estamos buscando es la mitad de 50, que pues todos sabemos en calculadora es 25. Entonces nuestro radio es de 25 centímetros. Es la mitad, es coger 50, dividirlo entre 2 y eso nos va a dar ese 25. Entonces ahora sí ya tenemos todos los datos y aquí es donde les quería recordar que estamos midiendo superficies circulares. Y cuando se miden superficies circulares, estas unidades que parecen longitudes tienen que hacer referencia a que son longitudes dentro de un círculo. Entonces estos centímetros los vamos a cambiar por centímetros por cada radián, porque estamos hablando de una magnitud dentro de la circunferencia. Centímetros por cada radián. Listos. Eso quiere decir que nuestro radio también se está midiendo en centímetros por cada radián. Y ahora sí, vamos a sustituir en esta ecuación nuestros datos para hallar la respuesta. Entonces, velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, que vale 2.09 radianes por segundo por cada segundo. Eso fue lo que nos dio. Y el radio, que se va a expresar como esos 25 centímetros por cada radián, ¿no? Centímetros por cada radián. Y esto va a favorecer a nuestras unidades, ¿sí? Cuando hagamos esta multiplicación, lógicamente nos va a dar el dato que estamos buscando, porque estos radianes se cancelarán con estos radianes y nuestra respuesta nos quedará en centímetros por segundo, que es una velocidad lineal que nos interesa. Entonces ese 2.09 que nos dio en la calculadora, lo multiplicamos simplemente por 25 y eso nos arroja un dato de 52.25 centímetros por cada segundo. Pero se escucha raro, ¿no? Porque uno generalmente las velocidades cuando estábamos trabajando movimiento circular, estábamos trabajando era metros por segundo. ¿Se acuerdan? Metros por segundo. Entonces, centímetro por segundo se escucha como raro. Simplemente hagámosle la conversión por un factor de conversión que todos sabemos, no hay que buscarlo en una tabla. Todos sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Y con ese factor de conversión nos va a dar nuestra respuesta cuando multipliquemos esos 52.25 por 1 y lo dividimos entre 100 y eso nos va a decir que es de 0.5225. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Entonces miremos, se cancelaron los centímetros, nos quedó metros por segundo. Entonces, esas son las unidades con las que se puede dar esta respuesta, lógicas, porque estamos hablando de la velocidad con la que el paquete, la carga, el peso está subiendo. No es la velocidad de giro, sino la velocidad con que la cuerda está arrastrando. Y esto nos indica, en otras palabras, que 0.52 metros es la mitad de un metro, ¿no? Casi vamos a medio metro por segundo subiendo la carga. Pero como la aceleración aquí está funcionando, la gravedad,
Quiere decir que realmente este objeto puede estar subiendo a 0.53 metros por segundo o también puede estar subiendo a 0.51 metros por segundo, porque está sufriendo el efecto de la aceleración. Hay una variación, pero es pequeñita, no es muy grande. Entonces podemos decir que como promedio, la velocidad con la que está subiendo es esta, 0.5225 como promedio, porque pues nuestros ojos no van a ver eso, pero sí ocurre. La gravedad lo va a frenar a veces, la gravedad lo va a acelerar a veces un poquito que nuestros ojos no ven, pero esta es una buena respuesta de promedio de decir con qué velocidad está subiendo la carga. ¿Listos? ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio? ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio? En el WhatsApp, en el chat. No, todo quedó claro. Sí, sí, señor. Bueno, aquí como vieron, lo más como engorroso es estar esto de estar cambiando unidades, ¿no? Que de pronto está en revoluciones, que hay que pasarlo a radianes, que de pronto estaba en radianes, hay que pasarlo a centímetro, que de pronto estaba en centímetro, hay que pasarlo a metro. Pero esto se da porque el movimiento circular tiene muchas formas de medirse. Eso lo dijimos en la clase pasada, ¿no? El movimiento circular se puede medir en grados, se puede medir en revoluciones, se puede medir en vueltas, se puede medir en giros, se puede medir en radianes, ¿sí? Entonces, como hay tanta variedad, pues a veces los problemas nos dan una unidad, nos la piden la respuesta en otra unidad. Para operar o para trabajar en las ecuaciones toca tenerlos en radianes. Entonces, eso sería lo único engorroso, porque en realidad solamente trabajamos dos ecuaciones. Miren, esta y esta. Y eran ecuaciones muy sencillas, solo multiplicación y nada más. Aquí no había que hacer elevar al cuadrado, ni suma ni resta, como ocurre con la ecuación de el señor Newton, donde hay que hacer suma, resta, elevar al cuadrado, despeje, una cantidad de operaciones. En esta solo hay multiplicaciones y es lo característico del movimiento que tiene forma constante, entre comillas, uniforme, ¿no? Listo. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Vamos con nuestro segundo ejercicio, que sí tiene que ver con el otro movimiento, que es el movimiento acelerado. Entonces, dice así, ejercicio de movimiento circular variado. Y dice de la siguiente forma. Un ventilador eléctrico, y ya un ventilador eléctrico lo analizamos en la clase pasada, entonces lo podemos entender más fácil. Un ventilador eléctrico gira a 3 revoluciones por segundo, punto seguido. Se apaga y continúa girando durante 18 segundos. ¿Cuántas vueltas da antes de detenerse? Listo. Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Primero volvemos a leer otra vez nuestro problema para poder encontrar las variables que aparecen en el texto. Nos habla de un ventilador eléctrico y cuando nos habla de un ventilador eléctrico, inmediatamente nosotros recordamos que un ventilador tiene tres fases, tres etapas. La primera, cuando recién se enciende. La segunda, que es cuando dura el movimiento, el giro. Y la tercera, cuando se apaga, ¿no? Y nosotros hemos dicho que en la primera, como se está acelerando, está pasando de estar quieto a llegar a una velocidad, el movimiento es acelerado. Luego dijimos que en la parte intermedia, como se mantiene el movimiento constante, se dice que el movimiento es uniforme y cuando ya lo apagamos, pues va a ir de una velocidad alta a cero cuando se detiene y ahí también hay una aceleración que en este caso es negativa, una desaceleración que lo va a frenar. En este caso nos dice se apaga, es decir, nos está hablando del tercer momento variado, ¿no? Es decir, estamos en la etapa acelerada y estamos en la etapa acelerada en la cual la velocidad disminuye, ¿no?
hasta frenar completamente y quedarse quieto. Entonces, cuando nos hablan del primer dato que dice que está girando a 3 revoluciones por segundo, nos está hablando de lo inicial, de lo que está empezando. Empezó con esos giros, ¿no? Que como ya vimos, nos dijeron otra vez revoluciones, y cuando nos dicen revoluciones, ¿a qué nos están refiriendo? A una frecuencia, porque siempre que hablan de revolución es frecuencia. Si nos hubieran dicho radianes, entonces era velocidad. ¿Listo? Entonces esto es una frecuencia, que como es un movimiento de inicio a final, o sea, inicia con un valor, termina con el otro, por lo que hay una aceleración, entonces nos están hablando de la frecuencia inicial del movimiento. Está iniciando con esa frecuencia, 3 revoluciones por segundo. Y dice que luego se apaga, se apaga. Y cuando se apaga uno dice, ah, ya sé cuál va a ser lo final. Va a ser 0, porque se va a tener que detener en el momento que se apaga. Entonces aquí cuando nos dicen que se apaga, nos están hablando de una frecuencia final, que en este caso va a ser igual a 0, porque se está apagando el ventilador, ¿no? Entonces, segundo dato que nos dan ahí como medio oculto es que se apaga, por lo tanto la velocidad final o la frecuencia final tendrá que ser 0, ¿no? Dice que durante ese tiempo en que llevaba ya esa ventaja, llevaba ese impulso de 3 revoluciones por segundo y yo lo apagué, pues obvio, debido al impulso que trae, él sigue girando un ratico hasta que se detiene, ¿no? Ese tiempo se mide en 18 segundos y por lo tanto, siempre que hablan de segundos, es la variable tiempo de la que nos están hablando en el problema, ¿no? Entonces, aquí está la variable tiempo, es 18 segundos, mientras logra detenerse. Nos preguntan cuántas vueltas da, cuántas vueltas, cuántos giros da antes de detenerse. Entonces nos está hablando del espacio angular que nosotros conocemos con la letra teta, que es el espacio en forma de giros o de vueltas. Entonces, ese es el dato que nos están pidiendo aquí en nuestro problema. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 datos que se revelan a través de la información del texto del enunciado. Interpretémoslo gráficamente. Entonces, gráficamente nos están hablando de dos estados del ventilador, uno inicial y uno final. Y en ese primer estado inicial, nos están diciendo que el ventilador está girando, en este caso va a favor de las manecillas del reloj, y que en esa primera etapa ya lleva una velocidad, lleva una frecuencia inicial, que inclusive nos dan el valor, ¿no? Es de 3 revoluciones por segundo, para luego terminar completamente quieto con una frecuencia final igual a 0, ¿no? Entonces aquí nos está mostrando eso. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora desde esta etapa hasta esta etapa? Entonces, el problema nos dice que de esta etapa a esta etapa emplea un tiempo de 18 segundos. ¿Sí? Se está empleando un tiempo de 18 segundos. ¿Cuántas vueltas da hasta que se queda quieto? Habiendo dejado bien claro y entendido qué es lo que está sucediendo, vamos con nuestros datos. Entonces, nuestros datos, ¿cuáles son? Nuestra frecuencia F, que la voy a poner un cerito porque es inicial y que equivale a los famosos 3 revoluciones por segundo. 3 revoluciones por segundo. Una frecuencia final que nos dice que es 0, 0 revoluciones por segundo.
un tiempo que se nos hace igual a 18 segundos y nuestra pregunta que es teta, ¿cuál es el espacio angular que giró el objeto, ¿no? Entonces, con estos datos y las ecuaciones ya puedo pasar a resolver mi problema. Entonces, me voy a ir llevando los datos para acá y luego vamos a mirar qué ecuaciones nos sirven, ¿no? Entonces, me voy a ir llevando los datos primero. ¿Listo? Me llevo los datos. Wow. Ok. Y ahora miremos entonces qué ecuaciones me sirven. No me sirven las del movimiento circular constante. Me sirven las del tercer momento, que es el momento en el que se está frenando, que son movimiento circular variado. Es decir, aquí tengo que usar las ecuaciones del señor Newton. Me toca usar las ecuaciones de Newton, ¿no? Entonces, me voy a llevar mis tres ecuaciones para ahora ponerme a analizar cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Entonces, me llevo mis ecuaciones de Newton para acá y comienzo a hacer mi proceso de solución del problema. Aquí quedo como superpuesto. Corremos esta superposición que hay aquí. Correcto. Bueno, entonces aquí tenemos nuestros datos y nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Teta, que aparecen dos ecuaciones aquí. Pero cuando vemos teta, vemos que hay más datos que no tenemos. No tenemos W sub 0, no tenemos W sub F, no tenemos alfa, aceleración. Aquí parece que lo único que tenemos es el tiempo en esta ecuación que es la superior, pero del resto desconocemos muchos datos. Nos toca comenzar a hallar esos datos. Entonces vamos a empezar a hallar primero las velocidades angulares, nuestro primer dato. Entonces vamos a buscar las aceleraciones angulares. Entonces hallamos las velocidades angulares. Es lo primero que nosotros vamos a encontrar. Necesitamos este dato. El valor de W. Como nosotros vimos en el ejercicio anterior, W y F tienen una relación en el movimiento constante. Si nos vamos a movimiento constante, vemos que W tiene una relación con F. Entonces, esta ecuación nos sirve para hacer ese cambio que necesitamos de F y convertirlo en W. Entonces, nos vamos a llevar esta ecuación para poder transformar esta F inicial y esta F final en una W inicial y en una W final. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Analicemos la ecuación. Ya sabemos que en esta ecuación hay dos elementos que no nos sirven, que son este y este, porque en esos datos no los tenemos. Teta, es más, la estamos buscando, o sea, no la tenemos. Periodo tampoco lo tenemos. Lo que tenemos son frecuencias. Y nuestra ecuación, entonces nos queda de la siguiente manera. Se eliminan estos términos y nos queda la ecuación de cómo utilizar la frecuencia para convertirla en velocidad angular. Entonces vamos a aplicarla para nuestros dos casos. Tenemos dos casos. Y tenemos uno y tenemos otro. El primer caso va a ocurrir cuando esta frecuencia se convierta en frecuencia inicial. Entonces, si aquí yo utilizo frecuencia inicial, es porque esta W se me va a convertir
en W inicial. Y si al contrario, acá en lugar de esta frecuencia, utilizo una frecuencia final, es porque esta W se refiere entonces a una W final, que es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Una velocidad angular, en este caso, final, ¿no? F. Entonces, estas dos ecuaciones nos van a permitir convertir nuestra frecuencia inicial en una W inicial y nuestra frecuencia final en una W final. Entonces, comencemos con la primera. Entonces, la primera, vamos a hacer sustitución de datos. Dice, es igual a 2pi, que como sabemos ya, 2pi tiene sus unidades, porque 2pi es completamente una revolución, una vuelta. Entonces, sus unidades son radianes por cada revolución. Acuérdense, 2pi es la vuelta completa, es una revolución. Entonces, son radianes por cada revolución. Y eso lo vamos a multiplicar por la f sub 0, la frecuencia 1, que en este caso pues dice que vale 3 revoluciones por segundo. Entonces, eso lo multiplicamos por 3 con sus unidades, que son las revoluciones por cada segundo. Obviamente aquí las unidades pues van a cambiar. Van a cambiar porque las revoluciones se van a cancelar y la respuesta nos va a quedar en radianes por segundo, que sí son las unidades de una velocidad angular. Acuérdense que todas las velocidades angulares van en radianes por segundo. Entonces, si hacemos esa operación, vamos bien porque las unidades nos están demostrando de que concuerda lo que estamos haciendo. Entonces, tomamos ese 2pi, obviamente, allá en su calculadora, ustedes cogen su 2pi, que sería 2 multiplicado por pi, que es 3.1416, y eso lo multiplicamos por 3 y nos da un resultado de 18.84 radianes por cada segundo, y ahí tenemos nuestra velocidad angular inicial. La segunda va a ser más fácil y ya ustedes saben por qué. Es muy sencillo. Vamos a hacer todo el procedimiento, pero ya se van a dar cuenta por qué. Obviamente, vuelvo y coloco mi valor de 2pi con sus unidades, que son los radianes por cada revolución. Y esta vez, pues la multiplicación es muy sencilla. ¿Cuánto vale f sub 0? ¿Cuánto vale f sub f? 0. Vale 0. Entonces aquí lo tenemos que multiplicar por 0, 0 revoluciones por cada segundo. Y obviamente todo número multiplicado por 0, pues nos da 0. 0 radianes por cada segundo, porque son las nuevas unidades. Las unidades que quedan, pues luego de hacerle el cancelamiento a las revoluciones, ¿no? Que eso lo vemos en la parte de arriba, aquí se cancelan y la respuesta nos queda en radianes por segundo. Entonces ya tenemos nuestros dos datos. La velocidad angular inicial, la velocidad angular final. Tenemos el tiempo, entonces volvamos a nuestras ecuaciones. Ya tenemos este dato, ya le puedo quitar esa rayita de ahí. Ya tenemos este dato, no hay problema con W. Ya tenemos las W. Ahora el problema va a ser alfa, ¿no? Necesitamos hallar alfa para que la ecuación quede teta solamente y podamos escoger entre estas dos. Si nos ponemos a mirar,
Alfa la podemos encontrar en la segunda ecuación. ¿Y por qué? Porque es que ya conocemos WF, ya conocemos W0 y además de eso conocemos el tiempo. O sea que alfa queda solita simplemente para ser despejada y que la podamos encontrar y ya tenemos el último dato que nos hacía falta para emplearlo en nuestras ecuaciones de Newton. Entonces llevémonos esta ecuación y ahora vamos a hallar el valor de la alfa, que en realidad estamos hallando es la aceleración angular. Entonces hallamos la aceleración angular. Ese es nuestro siguiente paso. Lo vamos a sacar de esa ecuación. Pero esta ecuación ya trae signo más y menos. Entonces, la ecuación cuando trae signo más y menos nos pide tomar una decisión. ¿Qué signo uso? Más o menos. Más si está aumentando, menos si está disminuyendo. Pues miremos, aquí está patentemente. Si la velocidad inicial es de 18.84 y la velocidad final es de 0, significa que hubo una disminución, una resta. Por lo tanto, el signo que debemos operar es el signo menos en nuestra ecuación. Ya teniendo el signo menos en nuestra ecuación, entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Despejar nuestro valor alfa, que está multiplicando aquí por t, pero que está haciendo una resta con w sub 0, y como todos sabemos, se inicia por sumas restas. Vamos a quitarle primero esta parte a la ecuación, mandando esta w sub 0 con signo negativo al otro lado de la igualdad y tendrá que pasar con signo positivo para que nos deje despejado el valor de la aceleración multiplicada por el tiempo. Entonces la ecuación, ¿cómo queda después de hacer esa operación? Queda de la siguiente manera. Nos queda que esta w sub 0 con menos pasó al otro lado con más y al otro lado solo nos quedó a por t, a por t. Ahora nos toca quitar de ahí el valor del tiempo que está multiplicando y todos sabemos que pasaría a dividir, se convertiría en el denominador de una fracción, ¿no? Entonces esta A solita nos quedaría de la siguiente manera. Acá. Entonces nuestra alfa sería igual a un fraccionario cuyo numerador sería la suma de estos dos datos. Entonces en el numerador tendríamos que tener a la velocidad angular final más la velocidad angular inicial. Todo eso dividido entre la letra t, que fue la que pasó a dividir. Entonces, ya con esta ecuación, todos los datos los tenemos. Podemos despejar nuestra aceleración angular. Simplemente voy a sustituir los datos. Entonces, empezamos con el primero. Dice W sub F. Acá lo tenemos. ¿Cuánto vale? 0 radian segundo. Entonces, vale 0 radian por segundo. Luego vamos con W sub 0, la primera, o inicial, que ya descubrimos que vale 18.84 radianes por segundo. Sustituimos 18.84 radianes por cada segundo. Y por último sustituimos nuestro tiempo, pues que ya conocemos que vale 18 segundos. Esta ecuación pues se va a simplificar completamente este término, porque es 0. Y la ecuación entonces se reduce de la siguiente manera. Nos queda que todo esto de aquí al frente desaparece. Queda así, que hay que hacer una división entre 18.84 y 18.
Pero para hacer esta división también tengo que tener en cuenta las unidades. Entonces esta S, que son los segundos, lo puedo convertir en una unidad fraccionaria. Simplemente la convierto en un fraccionario colocándole un número 1 en el denominador. Y hacemos esto para poder entender por qué hacemos la ley de la oreja aquí. Y estos radianes van a multiplicar a este 1 y esta S de segundos va a multiplicar a esta otra S. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado nos va a dar? Pues entonces, el valor de alfa va a ser igual, hacemos esa división, 18.84 dividido entre 18. Eso nos da un valor de 1.04. ¿Qué unidades? Entonces miremos nuestras unidades. Radián por 1 da radián. Segundo por segundo, pues nos va a dar segundos elevados al cuadrado. Y eso está bien, porque todas las aceleraciones llevan el tiempo al cuadrado, ¿no? Todas. La gravedad y todas las demás. Entonces ya tenemos el valor de la aceleración, tenemos el valor de W sub F, de W inicial, del tiempo. Ahora sí escojamos o la primera o la última para hallar el espacio angular, que es la gran pregunta que nos han hecho en este problema. Usted dice, no, pues que la primera se ve complicada y la segunda se ve más sencilla, pero no, resulta que la segunda tocaría despejar, o sea, tocaría hacer más procedimientos. Nos conviene la primera. Entonces vamos a llevarnos la primera para resolver el problema. Ya está despejado el valor del ángulo, no necesitamos hacer despeje. Entonces vamos a hallar ahora sí la respuesta a nuestro problema. Hallamos el espacio angular. Vamos a hallar nuestro espacio angular con esta ecuación. Y lo primero que tenemos que determinar de esta ecuación, pues es el signo. El signo lo determina la velocidad. ¿Qué velocidad teníamos al inicio? ¿Cuál era W inicial? 18.84, que es mucho mayor que 0, que es la velocidad final. Luego una disminución, es decir, una resta en el procedimiento. Entonces el signo que utilizamos es el signo menos para poder hacer nuestra operación. Entonces con esta nueva ecuación voy a sustituir los datos que tenemos. Primer dato que voy a sustituir es nuestro dato de la velocidad angular inicial, que ya la habíamos calculado acá, y que equivale a 18.84 radianes por segundo. Entonces ahí tienen que ir nuestros 18.84 radianes por cada segundo. Y ahí tenemos nuestro primer dato de la ecuación. Segundo dato es el tiempo, que como ya sabemos, equivale a 18 segundos. Es el valor del tiempo. Dice menos un medio de alfa, que es la aceleración angular que acabamos de encontrar, cuyo dato dice que vale 1.04 radianes por cada segundo elevado al cuadrado, porque es una aceleración. Y el tiempo, acá aparece otra vez el tiempo, pero esta vez elevado al cuadrado, equivale a nuestros 18 segundos elevados al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra super mega ecuación, ¿no? Para poder resolver esto. Entonces, empecemos a resolver pues paso por paso, para que quede claro. Entonces, lo primero que hacemos es nuestra potenciación, ¿no? Esta potenciación que está en el lado de acá. Entonces, 18 por 18 segundos nos va a dar como resultado 324 segundos al cuadrado, ¿no? Sería 324
Y esos segundos pues los voy a dejar así para liberar el número y a ver si se puede. 324 segundos al cuadrado, que es el resultado de este primer dato. 324 segundos elevados al cuadrado. Y ahora entonces vamos con la siguiente operación, que es esta multiplicación, que nos va a ayudar también aquí mucho porque nos va a disminuir una unidad. Estos segundos al cuadrado se van a cancelar con estos cuando hagamos esta multiplicación. Aquí también va a pasar eso, ¿no? Estos segundos de acá se van a anular con estos, ¿no? Por eso la respuesta total nos va a quedar en radianes. La respuesta total, y eso es un buen síntoma de que lo estamos haciendo bien. Entonces esos 324 los vamos a multiplicar por 1.04 y eso pues nos da un nuevo resultado dentro de nuestra ecuación. Todo esto de aquí se va a eliminar. Eso nos da 336. Todo esto aquí. Eso nos va a dar aquí 336.96 radianes, ¿no? Porque esa es la unidad que nos quedó. Y ese 336.96 aquí dice un medio, o sea que me toca sacarle la mitad a ese número. La mitad de 336.96 es el número que debo colocar ahí. Me da 168.48. Entonces aquí todo esto se va y aquí me queda 168.48 radianes. Por este lado de acá pues también podemos ir haciendo la operación, que en este caso pues es una multiplicación. 18 por 1884, que nos da 339.12. Ya vimos que radianes solamente porque se van a cancelar los segundos. 339.12 radianes. Ahora sí, ¿cómo se simplificó todo? Súper bastante. Aquí lo único que tenemos que hacer es una resta. Restamos esos 339.12 con los 168.48 y eso nos da un resultado de 170.64 radianes. Y entonces decimos, wow, eso es lo que giró. Dio 170.64 radianes hasta que se detuvo, ¿no? Pero resulta que la pregunta no nos la están haciendo en radianes, nos preguntan cuántas vueltas, vueltas. Entonces nos toca hacer una conversión, nos toca convertir esos radianes en vueltas. ¿Con qué factor de conversión? Pues también lo conocemos, multiplicando por lo que sabemos nosotros, que una vuelta equivale a 2pi radianes. Equivale a 2pi radianes. Nosotros sabemos eso por trigonometría. Entonces, una vuelta son 2pi radianes exactamente. Aquí ya pudieron ustedes observar pues, que se van a simplificar muy bien las unidades. Los radianes se van a cancelar con radianes y la respuesta me va a quedar en lo que me está pidiendo el problema, ¿no? Vueltas, ¿cuántas vueltas dio? Entonces, al hacer esta operación, sería 170.64, lo multiplico por 1 y lo divido entre 2pi y eso me da 27.1 vueltas. Y hemos descubierto la respuesta de este problema. El ventiladorcito dio 27 y un poquitico, 27 vueltas hasta que se detuvo. Desde el momento que yo lo apagué y en eso se demoró 18 segundos en dar 27.1 vueltas.